El viernes 2 de febrero de 2018, el crepúsculo caía sobre el A19 en North Yorkshire. Las luces de los automóviles se extendían a lo largo de la carretera, cada vehículo llevando consigo historias, sueños y secretos. Entre ellos, un Fiat se destacaba, no por su apariencia, sino por su carga, la clave de un entramado mucho mayor que el viaje de un simple conductor. La policía seguía de cerca, sabiendo que dentro de ese coche se encontraba un fragmento de un imperio que desafiaba la ley y el orden. En Greater Manchester, al borde de un canal en Staley Bridge, un bloque de apartamentos silencioso guardaba los secretos de un imperio valorado en más de 100 millones de libras. Este reino clandestino pertenecía a Marcus Callaghan, un hombre de 34 años que, bajo la fachada de empresario, dirigía una de las redes de drogas más organizadas del norte de Inglaterra. Callaghan, oficialmente director de Callaghan Solutions Ltd., había erigido un negocio que funcionaba como una empresa legítima, pero cuyo producto era la droga: cocaína, heroína y cannabis. A su lado, Theodore, conocido como Theo Henry, de 30 años, gestionaba las operaciones diarias con precisión meticulosa. Mientras tanto, mensajeros como Cornell Henry, de 25 años, realizaban constantes viajes entre Manchester y Teesside, asegurando que la cadena de suministro nunca se detuviera. En Birmingham, Rui Ju, un hombre de 39 años, manejaba el flujo de dinero, moviendo cientos de miles de libras y llevando registros detallados en mandarín de cada transacción. En el extremo receptor de esta operación, Thomas Jaffrey, de 34 años, encabezaba el lado de Middlesbrough de la conspiración. El rigor y la disciplina de esta empresa criminal se reflejaban en cada aspecto de su funcionamiento, desde las listas de deudores hasta las responsabilidades asignadas a cada miembro. El contraste de esta red con la vida normal era evidente. En Edimburgo, la víspera de Año Nuevo transformaba la ciudad en un hervidero de actividad, con hoteles abarrotados y calles atestadas de celebrantes que esperaban la llegada del nuevo año. Sin embargo, detrás de la alegría y el bullicio, se escondían las sombras de un mundo donde el riesgo era una constante y la recompensa, un imperio multimillonario construido sobre el polvo blanco del narcotráfico. A medida que las historias de Marcus Callaghan y Neil Corrigan se entrelazan en el tiempo, se revela un retrato sombrío de ambición desmedida y la inevitable caída de quienes desafían las leyes en busca del poder y la riqueza. En este mundo, cada decisión tiene un precio, y el final, aunque inevitable, llega con la certeza de la justicia. Para Marcus Callaghan, el escenario era perfecto para interpretar el papel de un empresario exitoso, recompensando a sus compañeros. En diciembre de 2017, Callaghan organizó una expedición al norte de la frontera. 3 de sus asociados de confianza fueron alojados en el principal hotel, una de las direcciones más prestigiosas de Edimburgo. En la víspera de Año Nuevo, una habitación individual podía superar las 800 libras, y Callaghan se encargó de financiar habitaciones separadas para sus hombres, asegurándose de que llegaran con estilo. Esa noche, el grupo se dirigió al Opel Lounge Nightclub en el centro de la ciudad. Las cámaras de vigilancia capturaron más tarde a Callaghan junto a su comprador del noreste, Thomas Jaffrey, y su mano derecha, Theo Henry. Delante de ellos, en la mesa VIP, había un Magnum de Rosé, un vino espumoso con un precio de 395 libras, junto con botellas de vodka y mezclas. Para el ojo casual, era solo otro grupo celebrando Hogmanay. Para los investigadores que revisaron las imágenes más tarde, era proveedor y comprador afianzando lealtades entre copas y música. El método de Callaghan era deliberado. Trataba a sus clientes como socios, reflejando la manera en que las empresas corporativas agasajan a sus cuentas más importantes. El mensaje era claro. Esto no era una pandilla desorganizada de criminales. Era una operación construida sobre la confianza, la inversión y la planificación a largo plazo. El gasto en lujos mantenía a sus compradores cerca, reforzando lazos que aseguraban que la línea de suministro
funcionara sin problemas desde Manchester hasta Teesside. En las celebraciones de Año Nuevo, empapadas de champán de Edimburgo, Callahan se presentaba como un hombre de recursos, hospedando a sus socios de una manera que dejaba claro quién controlaba el flujo de cocaína y heroína a través del norte. A mediados de 2017, los investigadores habían comenzado a descifrar los ritmos de la red de Marcus Callahan. Lo que observaron no era caótico ni oportunista, era medido y estructurado. Cada movimiento, cada viaje en coche, cada intercambio encajaba en un patrón diseñado para mantener la línea de suministro fluida y al grupo invisible para los forasteros. Mensajeros como Canile Henry eran rastreados haciendo viajes repetidos entre Manchester y Teesside. Los vehículos cambiaban con regularidad. El descubrimiento más revelador llegó cuando la policía recuperó lo que se describió en el tribunal como un manual de instrucciones de 8 puntos. Este documento detallaba la mecánica de la supervivencia diaria para el grupo, con coches alquilados, alquileres a corto plazo y vehículos prestados que se usaban cíclicamente. Los números de los teléfonos móviles cambiaban con la misma rapidez. Un dispositivo duraba unas pocas semanas antes de ser descartado por otro, asegurando que ninguna línea de comunicación permaneciera abierta el tiempo suficiente para que los investigadores pudieran explotarla. Junto a la vigilancia física, los investigadores comenzaron a desentrañar la columna vertebral financiera de la red. El encargado del dinero de Callahan, Rui Zhu, fue interceptado en los servicios de Knutsford. La historia de Callahan es un testimonio de la dualidad humana, donde la astucia y la organización se entrelazan con el mundo oscuro del crimen. En un mundo donde la apariencia puede ser una cortina de humo, la verdadera naturaleza de las relaciones y las lealtades revela un entramado de poder y control, tejiendo una red que se extiende más allá de las fronteras visibles, desafiando constantemente la percepción de lo que es visible y lo que permanece oculto. De un entramado cuidadosamente orquestado que reflejaba una sofisticación poco común en organizaciones delictivas. La intervención en la autopista M6 a finales de 2017 fue un golpe estratégico para las fuerzas del orden, revelando las entrañas de un imperio clandestino que operaba con la precisión y el alcance de una corporación multinacional. Al incautar alrededor de 400.000 libras en efectivo, meticulosamente empaquetadas, junto con libros contables encriptados, los oficiales desentramaron un complejo esquema de blanqueo de dinero que trascendía fronteras. Las referencias a yenes japoneses en los registros sugirieron un ciclo de reciclaje de divisas que finalmente retornaban al Reino Unido, confirmando que la red de Callahan no era una simple pandilla de barrio, sino un proveedor internacional disciplinado, siempre un paso adelante de la ley. El enlace del noreste se erigía como el corazón palpitante del imperio de Callahan. Durante semanas en el 2017, las drogas fluían desde Manchester hacia Middlesbrough con una cadencia casi mecánica. Vehículos transitaban por las autopistas A1 y A19, imperceptibles en el tráfico cotidiano, pero cargados con envíos millonarios que alimentaban el mercado en Teesside y más allá. En el extremo receptor estaba una red pequeña pero confiable. Thomas Jaffrey, identificado en el tribunal como el líder de la sucursal de Middlesbrough, encabezaba el grupo. A su lado, Stephen Sewell, de 38 años, un asociado de larga data, era etiquetado por los fiscales como un lugarteniente en la conspiración. Junto a ellos, Christian Maloney, de 33 años, admitió su papel en la gestión de las drogas una vez que llegaban a Teesside. Juntos, administraban la distribución, descomponiendo envíos y manteniendo las líneas de deuda y crédito que sostenían el negocio. El almacenamiento era crucial, y para ello el grupo confiaba en Richard Llewellyn, de 34 años, quien proporcionaba un refugio seguro en Middlesbrough, descrito en el tribunal como una base de confianza donde los envíos podían ser retenidos antes de ser liberados al mercado. Cuando los oficiales finalmente registraron la dirección, descubrieron cocaína valorada en alrededor de 4,4 millones de libras,
junto con cantidades menores de otras drogas. Esto confirmó la magnitud de la responsabilidad que Llewellyn tenía y lo profundamente involucrado que estaba en la empresa. Para los investigadores, la línea de suministro del noreste era la evidencia de la madurez de la organización. Ya no se trataba de esquinas de calles locales, era cuestión de envíos al por mayor, socios regionales de confianza y millones de libras que circulaban entre ciudades con una consistencia que reflejaba el comercio legítimo. El 2 de febrero de 2018, alrededor de las 5 de la tarde, los oficiales interceptaron un Fiat Tipo conducido por la mensajera Canille Henry, de 25 años. En el maletero, descubrieron 12 kilos de cocaína envueltos herméticamente, junto con un paquete más pequeño de heroína que pesaba poco más de 13 gramos. Solo la cocaína tenía un valor al por mayor de más de 300.000 libras, con el potencial de generar hasta 4 millones de libras una vez distribuida a nivel de calle. La importancia de esta incautación iba más allá de las drogas mismas. Era una pieza dentro de un complejo rompecabezas que demostraba cómo el crimen organizado había evolucionado hacia una maquinaria eficiente y calculada, reflejando un mundo donde la ilegalidad se entrelaza con la estructura y el comercio global. En este intrincado juego de sombras, la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa, y la búsqueda de justicia se convierte en una carrera interminable contra un adversario siempre cambiante. Una red clandestina, tejida con precisión meticulosa, experimentó un colapso que resonó como un eco perturbador en sus cimientos. La interrupción en el flujo de efectivo, un elemento vital para el funcionamiento de esta maquinaria, reveló las verdaderas pulsaciones del negocio. La cadencia ininterrumpida de envíos que partían de Manchester y el retorno imperioso de capital desde Teesside. Este paro forzado desnudó la presión implacable sobre el grupo para mantener el engranaje en constante movimiento. Sin embargo, este colapso proveyó a los investigadores de un hilo claro de evidencia. La incautación inicial permitió descifrar una conspiración más amplia, no solo demostrando la posesión, sino también el movimiento organizado de drogas a una escala industrial. Desde este punto de inflexión, se abrió una ventana a los entresijos del imperio de Callahan. Apenas 2 días después de la intercepción en la A-19, los oficiales irrumpieron en la base de operaciones de Callahan. El 4 de febrero de 2018, se llevó a cabo una redada en su apartamento en Canal View. En un tranquilo bloque de apartamentos en Stalybridge, la propiedad de Callahan se mimetizaba con las demás que bordeaban el agua. Sin embargo, su interior narraba una historia diferente. Durante la búsqueda, se descubrió una mezcla de drogas listas para su distribución: heroína, cocaína y aproximadamente 40 kilogramos de cannabis. Junto a este arsenal, se encontraron montones de efectivo que oscilaban entre 14.000 libras en algunos fardos hasta cerca de 200.000 libras una vez contabilizado todo. Además, emergieron listas de deudas, registros detallados de quién debía qué y cuándo se esperaba el pago. Los investigadores hallaron un manual manuscrito para distribuidores, un conjunto de instrucciones destinado a aquellos de confianza dentro de la cadena de mando. 2 semanas después, la policía regresó para una segunda redada. Esta vez, se adentraron más allá de la superficie. Detrás de los zócalos de la cocina, los oficiales descubrieron más drogas ocultas en compartimentos secretos. Lo que realmente intensificó el caso fue el hallazgo de un arma de fuego, una Ingram modelo 11 de 9 milímetros, junto con 51 cartuchos de munición activa. Era el tipo de arma diseñada no para intimidar, sino para disparar rápidamente, capaz de desatar docenas de balas en segundos. Su presencia en un bloque residencial, combinada con el alijo de drogas y dinero, subrayó la gravedad de la conspiración. A lo largo de ambas redadas, el valor de las drogas incautadas se estimó en 32 millones de libras en la calle. No obstante, las libretas contaban una historia más amplia. Detallaban transacciones, mercancías y retornos a una escala que eclipsaba incluso las incautaciones. La documentación
apuntaba a un volumen total de más de 100 millones de libras. Evidencia de un negocio que había operado a niveles industriales durante meses, si no años. Las redadas también brindaron a la policía la oportunidad de actuar sobre la evidencia de vigilancia ya recopilada. Callahan fue arrestado en Canal View, detenido en el mismo lugar que trataba como su cuartel general. Otros fueron capturados mientras la red se estrechaba. Los mensajeros, vinculados por comunicación telefónica y señales de coordinación, cayeron uno tras otro. Este vasto entramado, que había permanecido oculto entre las sombras, comenzó a desmoronarse. Cada documento y cada conversación interceptada revelaban la magnitud de una operación que, aunque clandestina, operaba con la eficiencia y la ambición de una corporación multinacional. La caída de Callahan y su red no solo significó un golpe al narcotráfico en la región, sino que también subrayó la fragilidad inherente de los imperios construidos sobre cimientos de ilegalidad y avaricia. En última instancia, el caso se erige como un recordatorio de que, incluso las sombras más densas, no pueden ocultar indefinidamente la verdad a la luz de la justicia. Las operaciones clandestinas de un imperio de crimen organizado comenzaron a desmoronarse con un simple control de vehículos en una carretera de North Yorkshire. El descubrimiento inicial llevó a la interceptación de una vasta red de blanqueadores de dinero, cuyos rastros fueron hallados en un alijo interceptado y contactos regionales identificados a través de direcciones y entradas en libros de contabilidad. Los arrestos reflejaron la estructura misma de la organización. Para mediados de febrero, la imagen estaba completa. Una red que se había proyectado como disciplinada e intocable había sido expuesta desde dentro. Lo que comenzó como una parada en la carretera se convirtió en el desmantelamiento de un imperio, dejando una montaña de evidencia que ofrecería pocas oportunidades de defensa en el tribunal. Cuando el caso llegó al Tribunal de la Corona de Manchester en septiembre de 2018, los fiscales presentaron toda la evidencia discutida previamente. La defensa intentó suavizar esa imagen. Callahan se presentó no como un jefe, sino como un cuidador. Afirmó que su papel se limitaba a proporcionar almacenamiento seguro, gestionar una propiedad y custodiar artículos para otros. Negó el nivel de control sugerido por la acusación, tratando de posicionarse como un jugador menor atrapado en la periferia de una operación más amplia. Sin embargo, el jurado rechazó esa versión. Toda la evidencia era demasiado consistente como para ser descartada como coincidencia. Hubo absoluciones en un frente. Tanto Callahan como su mensajero, Kynell Henry, fueron exonerados de poseer un arma de fuego con la intención de poner en peligro la vida. Sin embargo, las condenas por cargos de suministro y lavado de dinero fueron más que suficientes para asegurar largas sentencias. En total, 9 hombres fueron sentenciados. El juez Martin Rudelund declaró que este era un crimen al más alto nivel. Las drogas incautadas y los libros revisados mostraron una operación que había alimentado la adicción en el noreste, trayendo consigo los robos, asaltos y violencia que destrozaron el comercio. Las sentencias reflejaron el efecto devastador que las drogas de clase A tienen sobre individuos y comunidades, y la gravedad de aquellos que eligen lucrar con ellas. Y mientras estos hombres comenzaban sus condenas, otro caso, esta vez en las autopistas de Cheshire, estaba a punto de mostrar una caída muy diferente. Pero la historia no termina aquí. Mientras el imperio de Callahan se desmoronaba en Manchester y Teesside, otro caso se desarrollaba años después en otro tramo de autopista. Inmediatamente después de este caso, discutiremos otro, así que permanezcan atentos. Callahan recibió 24 años. Su mano derecha, Theo Henry, fue condenado a 21 años por su papel. El mensajero, Kynell Henry, fue sentenciado a 12 años. Jerome Hamilton, absuelto de conspiraciones de drogas, pero condenado por lavado de dinero, recibió 4 años después de que el tribunal escuchara que sufría de dificultades de aprendizaje y esquizofrenia. Rui Su, el hombre del dinero, recibió 6 años.
En el extremo de Teesside, Thomas Jaffrey fue sentenciado a 13 años y 4 meses. Steven Sewell fue condenado a 10 años y 8 meses. Richard Llewellyn recibió una sentencia de 7 años. El telón se levantó sobre un escenario de corrupción y crimen, revelando una compleja red de engaños y traiciones. Pero en el vasto teatro de la justicia, cada acto tiene su final, y en el eco de estas sentencias resuena una reflexión sobre el costo humano del crimen. Christian Maloney había admitido su participación en un caso que pronto se vería en los tribunales. Mientras tanto, Neil Corrigan, de 42 años, vivía en Main Street, en Catten, cerca de Scarborough, en North Yorkshire. A diferencia de Callahan, quien dirigía un vasto imperio con múltiples capas de gestión y una clientela extensa, el papel de Corrigan era más sencillo, pero no menos devastador en su impacto. Corrigan operaba como mensajero y distribuidor, transportando cargamentos de heroína con un solo vehículo, confiando en la rapidez, el nerviosismo y la esperanza de mantenerse un paso adelante de la policía. Su vehículo era una furgoneta Mercedes Sprinter blanca, del tipo que a menudo se usa para entregas o trabajos de pequeñas empresas. A simple vista, se mezclaba fácilmente con el tráfico de las autopistas. Sin embargo, en marzo de 2024, transportaba algo mucho más peligroso que herramientas o equipos. Aunque no había conexión directa con la operación de Callahan, los temas eran sorprendentemente similares. Ambos casos giraban en torno a los riesgos de transportar grandes cantidades de drogas a través de las autopistas del país. Era temprano en la tarde del martes 5 de marzo de 2024. Alrededor de las 5:30, el tráfico fluía con normalidad por la M56 cerca de Warrington. Los oficiales de la Unidad de Carreteras y Crimen de la Policía de Cheshire se tornaron suspicaces. Cuando intentaron detener la furgoneta, Corrigan tomó su decisión y aceleró. La negativa desencadenó una persecución que se extendería por millas y atraería tanto a unidades terrestres como al helicóptero de la policía. Imágenes de cámaras de tablero, posteriormente reveladas, mostraron a Corrigan maniobrando peligrosamente entre vehículos a alta velocidad, abriéndose camino sin consideración por los conductores a su alrededor. Sus movimientos se volvieron más erráticos a medida que continuaba la persecución. En un momento, subió al bordillo. En otro, tomó una rotonda en sentido contrario, creando momentos de verdadero peligro para los automovilistas desprevenidos que se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. La persecución se dirigió hacia el este, dejando la M56 y avanzando hacia Manchester por la A555. Para entonces, la furgoneta blanca era un faro en las cámaras de la policía, un vehículo que se negaba a detenerse, su conductor desesperado por escapar. Con el helicóptero sobrevolando y las unidades sin distintivos cerrando el cerco desde atrás, Corrigan se dirigió hacia el aeropuerto de Manchester. En la Terminal 1, la persecución llegó a su clímax. Corrigan atravesó una barrera en la entrada de un aparcamiento de varios pisos. La furgoneta se detuvo, bloqueada por la disposición del recinto del aeropuerto. Al darse cuenta de que su escape sobre ruedas había terminado, abandonó el vehículo y corrió. Los oficiales de policía lo persiguieron a pie, siguiéndolo a través de la explanada y hacia el Hotel Radisson Blu. En cuestión de minutos, fue detenido. De regreso en la M56, el daño de su intento de fuga se hizo evidente. Los oficiales recorrieron la ruta y recuperaron pruebas de lo que Corrigan había dejado atrás. En este torbellino de eventos, se revela un reflejo de las sombras que acechan en las carreteras, donde el deseo de escapar de la justicia se enfrenta al implacable avance de la ley. En la intersección de la desesperación y la ley, se teje una historia que nos recuerda la fragilidad del orden y la persistencia del espíritu humano en la búsqueda de redención o condena. Arrojado desde la furgoneta durante la persecución, 2 paquetes marrones fueron hallados, cada uno con 1 kilo de heroína. Junto a ellos se encontraron 2 bolsas vacías, con restos de la droga esparcidos por la calzada,
una clara evidencia de que más había sido descartado con urgencia. La heroína recuperada pesaba en total 2 kilogramos. Un experto policial estimó su valor en las calles en alrededor de 142.850 libras. Dada la dispersión y las bolsas vacías, los investigadores concluyeron que Corrigan había estado transportando una carga mayor, probablemente valorada en más de 285.000 libras. Lo que comenzó como una simple parada de tráfico se transformó en la incautación de un significativo cargamento de drogas de clase A. La persecución reveló dos facetas delictivas de Corrigan. En su furgoneta, llevaba una carga capaz de inundar comunidades con miseria. En la carretera, su conducción temeraria, zigzagueando a gran velocidad, subiendo a las aceras y circulando en dirección contraria, puso en peligro las vidas de personas comunes en sus viajes vespertinos. Las drogas por sí solas habrían sido suficientes para llevarlo ante los tribunales, pero la forma en que intentó escapar lo selló. 2 meses después de su persecución en la autopista, Neil Corrigan se encontró en el banquillo del Tribunal de la Corona de Chester. El 9 de mayo de 2024, se declaró culpable de 4 delitos: estar implicado en el suministro de drogas de clase A, conducción peligrosa, no detenerse para la policía y conducir sin seguro. La evidencia en su contra era abrumadora. No fue necesaria una larga contienda judicial. Con las confesiones de Corrigan, el tribunal procedió rápidamente a la sentencia. Tras la audiencia, el inspector jefe John Forshore, de la Unidad de Delitos y Carreteras de la Policía de Cheshire, elogió a los oficiales involucrados. Afirmó que la persecución había concluido de forma segura, a pesar de las maniobras peligrosas de Corrigan. Fue condenado a 5 años de prisión. Además, se le prohibió conducir durante 5 años y 4 meses. En el tejido de la justicia, cada hilo de evidencia y cada decisión tomada en el tribunal teje una narrativa más amplia sobre la sociedad y sus desafíos. Es un recordatorio de que, en medio del caos de la vida moderna, las acciones individuales pueden tener un impacto profundo y duradero.